Bueno, buenas tardes y buenos días, o buenos días, buenas tardes a los compañeros. Ahora vamos a ver el otro método para calcular la densidad en sitio, que es aplicando el método del balón. La anterior clase veíamos el método del cono de arena. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ensayo? Permite, dice este ensayo, determinar la densidad húmeda, la densidad seca y el contenido de humedad del suelo en una ubicación de la rasante dada, ¿no? El equipamiento consta básicamente de una balanza de precisión de 0,1 gramos, un horno capaz de mantener una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados y el volumeasure, que no es otra cosa que un tanquecito que aloja en su interior agua con una escala volumétrica, y el agua entra en un globito, en una membrana de caucho, al presionar la perilla. Entonces se presiona la perilla, se ejerce una presión sobre el agua entra en el globito y sale del volumeasure. Eso es lo que vamos a aplicar ahora en el ensayo. Hay que recordar que este diámetro de la base del volumeasure coincide perfectamente con su placa metálica, es decir, hay una placa metálica del equipo cuyo diámetro es igual a la base del volumeasure. Vamos a necesitar un recipiente metálico con tapa, 4 clavos, cincel y combo, un cucharón metálico, recipientes metálicos para el ensayo de contenido de humedad y una brochita. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? En ubicar en la rasante un lugar que esté limpio y horizontal. Ubicado ese lugar limpio y horizontal, lo primero que vamos a hacer es colocar la placa metálica sobre esa rasante y la vamos a fijar al terreno con los 4 clavitos colocados en las 4 caras de la placa. Bien, una vez que está colocada la placa, se ubica el volumeasure sobre la placa y se deja accionando la perilla que el agua que contiene el tanque interno del volumeasure entre en el globito salga del volumeasure, pero como no hay excavación alguna, choca con la rasante del terreno. Entonces, en ese momento nosotros vamos a leer un volumen inicial, un volumen de partida, puesto que el globito al caer ha arrastrado agüita y eso ha determinado que exista un cambio de volumen. A ese volumen sub cero le vamos a llamar volumen inicial, que vamos a registrar con su valor respectivo, ya sea en centímetros cúbicos o en pie cúbico. Depende de qué escala estemos tomando para realizar el ensayo. ¿Cuál va a ser ahora el siguiente paso? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Entonces vamos a retirar el volumeasure y vamos a excavar un hueco en el suelo con la ayuda del cincel y el martillo, ¿cierto? Lo vamos a excavar de tal manera que la profundidad de ese huequito de suelo sea de 10 centímetros, ¿no? Entonces todo el material excavado con la ayuda del cucharón lo vamos a llevar al recipiente metálico que tiene tapa. Entonces aquí está el suelo excavado que hemos recuperado al generar un cilindrito de suelo con la ayuda del cincel y del combo. Quinto paso. Vamos a colocar el volumen sobre la placa y vamos a accionar la perilla de tal manera que nuevamente esa presión que ejerce la perilla generando aire sobre el agua hace que esta agua entre en el globito salga del volumeasure, penetre en el hoyo y ocupe exactamente todo ese volumen excavado, Cuando ya no se puede introducir más agua, ¿cierto? La perilla lo indica y nosotros vamos a registrar un volumen final que le vamos a llamar B sub 1. Por tanto, encontrar el volumen del hoyo excavado se hace muy fácil, puesto que solamente va a ser la diferencia del volumen inicial menos, del volumen final menos el volumen inicial, ¿no? Si ya tendríamos el volumen. Sexto paso, vamos a retirar el volumeasure y la placa metálica y vamos a llevar todo el conjunto de equipamiento al laboratorio. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio?
En el laboratorio, dice, con el suelo contenido en el recipiente metálico con tapa, vamos a determinar el peso húmedo del suelo excavado y también su peso seco. Y con estos datos vamos a determinar el contenido de humedad del suelo en campo. De esta manera se puede calcular entonces la densidad húmeda, la densidad seca y el porcentaje de humedad en campo de una manera muy sencilla, puesto que la densidad húmeda no va a ser otra cosa que el cociente del peso húmedo entre volumen, la densidad seca, el cociente entre el peso seco dividido el volumen. Otra forma de calcular es que la densidad seca va a ser igual a la densidad húmeda 1 más % de humedad entre 100. Entonces, esa solamente sería, digamos, la explicación para la determinación de la densidad en sitio aplicando este nuevo experimento utilizando el volume measure.